Lo que nos toca revisar el día de hoy se basa en la aplicación de los conceptos de la terminología respecto a las lesiones elementales que encontramos en la cavidad oral. Algo que nos hace falta y algo que nos ha impedido esta pandemia son las reuniones de investigación, es la presentación, yo creo que física en diferentes lugares. Eh, Esto es una foto en la cual hemos hecho el último congreso de investigación en el 2016. Es un congreso que se hace anualmente en la UNAM, entonces cualquiera que tenga la posibilidad de algún rato asistir, obviamente ya cuando este problema se controle, es un buen tiempo como para mantener conocimientos actualizados y adquirir nuevos conocimientos también. Entonces, dentro de los antecedentes históricos, cuando hablamos de lesiones elementales, bueno, podremos hablar una media hora respecto a cómo fue descubierta la célula, cómo se fue descubierto el microscopio, cómo se identificaron la patología, cuáles son los primeros entes rectores que nos guiaron en cuanto al manejo de lesiones. Aquí quiero solamente tener dos principios en los cuales se menciona que una célula proviene de otra célula, que es el principio de la duplicación celular y el origen de los tejidos, ¿sí? Y el antecedente de personaje que aportó a la ciencia en cuanto al descubrimiento y a la aplicación de estudio celular, como es Rudolf Virchow, que nos permite ahora no solamente dar importancia a lo que vemos externamente de lo que es los defectos macroscópicos de las lesiones, sino también preocuparnos con el detalle microscópico de la forma de la célula, del tipo de estructura, del mantenimiento de los tejidos. Cuando vamos a diferenciar ya en el aspecto microscópico celular, sabemos que un tumor es más agresivo mientras menos se parece a su célula predecesora y mientras menos mantiene las características estándares del tejido que procede. Todo eso hemos llegado o se ha llegado a la conclusión mediante las bases dispuestas tanto por científico importante de la época pasada, el siglo pasado, como es Virchow, y también antecedentes que hemos tomado a partir de Hipócrates, Lo Celso, varios médicos que nos han permitido avanzar. Ahora, ¿qué es una lesión? O cuando hablamos de lesiones elementales, ¿de qué estamos hablando, no? La palabra lesión viene del latín lesao, el cual nos indica que es un golpe, una herida, un daño o un perjuicio. También tiene una afectación también en el aspecto psicológico y se define como toda alteración del equilibrio psicosocial o biopsicosocial. Ahora, cuando estamos hablando ya de una lesión de un componente estructural, hablamos de un cambio o una presencia anormal de la morfología estructural de un cuerpo producido por una influencia externa o interna. Entonces, la etiología para generar una lesión puede ser ocasionado por un ente interno, que puede ser un desbalance, ¿no es cierto? Una enfermedad autoinmune, o un ente externo, que pueden ser varios, ¿no? Alteraciones químicas, pueden ser problemas mecánicos como golpes, alteraciones del índole de la nutrición, exceso de alimentos, exceso de ingesta de líquido, deficiencia de ingesta de líquido, diferentes tipos de fármacos. Yo siempre les recuerdo a mis estudiantes cuando me tocó dar farmacología que la palabra fármaco en inglés es drug, que es una droga. Uno interpreta la droga como algo dañino, pero la palabra droga es un término dentro de la farmacología que nos indica de cualquier sustancia que genera una acción o estimula al efecto de alguna acción en el organismo, ¿no? Entonces también un fármaco que es una droga llegaría a ser un actor, una etiología externa que nos puede generar también una lesión.
Lo más importante cuando vamos a hacer un tratamiento y el éxito que un paciente salga contento luego de un tratamiento es, primero, empezar con un diagnóstico acertado. Si identificamos una patología de forma incorrecta o peor, no identificamos, como habíamos mencionado en las clases anteriores, en ocasiones el paciente viene con un problema obvio, pero presenta otra alteración más importante que también debe ser tratada. El motivo de consulta debe ser solucionado, pero también no debemos evitar tratar al paciente cualquier otro problema de nuestra área que se presenta. Entonces, todo éxito se basa en un diagnóstico correcto y un diagnóstico correcto se basa en conocer bien la terminología, mantener o usar bien los conceptos, porque recordemos que la parte de patología oral trabajamos día a día o de lado con el patólogo oral que maneja los equipos o nos confirma, descarta o nos genera otro diagnóstico presuntivo mediante el estudio citológico y histológico de la patología que enviemos, ¿no? Entonces, un diagnóstico acertado siempre nos va a permitir llegar a un buen tratamiento. Ya revisamos esta parte, no vamos a detenernos, es siempre un diagnóstico se basa en el todo, ¿no? En el todo, ¿qué quiere decir? En el entender el entorno del paciente, entender al paciente en sus antecedentes médicos familiares, antecedentes médicos personales, no patológicos, antecedentes patológicos y tener ordenado el tipo de padecimiento que presente el paciente. A su vez, tener un inicio con una exploración clínica y establecer los diagnósticos presuntivos que nos generen buscar más información mediante estudios complementarios, como son las pruebas de laboratorio, puede ser sanguíneo, puede ser de orina, puede ser una prueba de tipo PAF, de punción para entender el contenido del líquido, una biopsia pequeña de tipo incisional, una biopsia grande tipo eh, una biopsia, perdón, incisional o excisional, o sea, completamente de la lesión, viendo el tamaño, e imágenes complementarias como imagenológicas, radiografías, es lo único que estamos familiarizados realmente, pero no debemos dejar de lado otros estudios como son el ultrasonido, como es la resonancia magnética. Ahora tenemos dos tipos de tomografías, la tomografía dental, la tomografía médica, el raspado con citología exfoliativa, estudios que vamos a ver y vamos a aplicar en la parte práctica también. Es indispensable, como mencioné, tener un registro de los antecedentes escritos de lo que ha sucedido en nuestro paciente y permitir también un registro fotográfico y podemos comparar mediante una colocación de una regla para tener un seguimiento y determinar cómo va evolucionando nuestro paciente. Ahora, hay diferentes tipos de clasificaciones respecto a las lesiones. La más común o la básica nos establece en dos términos sencillos, que es una lesión de tipo primaria y una lesión de tipo secundaria. Entonces, cuando hablamos de lesión primaria, primo, que significa inicial, es una lesión que inicia o es la primera manifestación de un problema. Por lo general, se asienta sobre tejido sano. En este caso puede ser piel sana, mucosa sana, hueso sano o cartílago sano. A partir de ahí empieza el problema. Una lesión secundaria puede deberse a una recidiva del problema. O sea, el problema regresó. Una lesión secundaria puede ser de origen que el problema inició en el hueso y luego se manifestó a nivel del músculo, de la mucosa, de la grasa o del tejido cutáneo. Y también pueden ser transformaciones de que un tejido inicialmente fue un tejido premaligno o riesgo de malignizarse y terminó maligno, haciéndose maligno debido a que pasó tiempo y maduró el problema y la célula terminó
en diferenciarse aún más de su célula precursora y se convirtió en agresiva y generó daños a estructuras vecinas de nuestro tejido. ¿Cómo podemos clasificar en cuanto a las imágenes clínicas una lesión primaria, una lesión secundaria? Entendiendo los conceptos que mencionamos, una lesión primaria va a encontrarse una lesión sin relieve, diferentes tipos de términos que vamos a utilizar, lo que es la mácula, la mancha, una lesión sólida, presencia de una púpula, de un nódulo, de una placa, de un tubérculo, elementos como las verrucosidades, presencia de un tumor, presencia de un tumor con contenido líquido, una presencia de un tipo de tumor que presenta en su punta una zona de excretora, que es la fliquet, que es los elementos que presenta lo que es la fliquet téntula. Es un nombre un poco complejo de pronunciar, pero lo que nos marca este tipo de lesión es una lesión con contenido líquido que presenta en su vértice un tipo de orificio por el cual se termina drenando y se marca por lo general a problemas de tipo ocular que presenta esta característica. Lo que es una ampolla, una pústula, que es una ampolla contenido purulento, lo que es un quiste. Cuando hablamos de lesiones secundarias, estamos hablando principalmente de lesiones que ya tienen un cambio en el epitelio drástico, ya no se asientan en mucosa sana, ¿sí? Pueden generar una disminución o un desprendimiento de esta superficie, por eso tenemos una pérdida superficial de los elementos de este tejido, erosión, úlcera, fisura, desprendimiento de este tipo de tejido mediante una escara, una escama o una costra, y también puede ser un origen de tipo reparativo, que el tejido intenta repararse, pero lo hace de una forma ineficiente. Ahí tenemos la cicatrización queloidea y la cicatrización que maneja un tipo de esclerosis, o sea, una cicatrización inadecuada también puede ser considerado un tipo de lesión elemental secundaria. Ahora, cuando estamos hablando ya definiciones como tales, vamos a ir revisando los términos que ya vieron en lo que es patología general. Vamos a empezar con lo que es la mácula, que es una área plana focal con un cambio de coloración. Aquí la diferencia entre la mácula y la mancha va a manejarse que la una no supera el 1 centímetro de diámetro y la otra supera el centímetro de diámetro. Ambas se presentan sin un cambio en la superficie, o sea, no presentan un relieve, no se les puede palpar, solamente hay un cambio de su coloración. La pápula va a presentar una lesión sólida que se eleva con un diámetro menor a 5 milímetros. El nódulo va a considerarse el mismo concepto de una pápula, pero un tamaño mayor a 5 milímetros. Y la placa es una elevación que no es, bueno, es una elevación ligera de la superficie del tejido, pero manifiesta o tiene una superficie plana. Cuando hay un aumento de volumen, ya sea un elemento tipo póstula o nódulo, vamos a clasificar de acuerdo a su aspecto en dos temas. ¿Cómo es la característica de su base? O sea, cómo está la base del tejido que está elevado, y esa base puede ser sésil o una base pediculada. Cuando hablamos de una base sésil, estamos hablando de que la base de la lesión es igual o mayor a lo que es el vértice del tejido, o más que nada su cuerpo como tal. Si no su vértice, retiro eso, estuvo mal. Cuando su base es igual o mayor a que alguna parte del cuerpo como tal de esta lesión. Un problema pediculado es cuando el crecimiento en sí o el origen del crecimiento es delgado y es estrecho. Eso lo vemos frecuentemente en lesiones, por ejemplo, a nivel del proceso alveolar. Sí que tenemos un crecimiento que aumenta por lo general por la fricción, pero su base es delgada o menor, en lo cual lo categorizamos como una base de tipo
pediculada. Ahora, hay diferentes proyecciones, hablamos de la base, pero también hay un nombre que se le marca cuando tenemos varias proyecciones en un mismo cuerpo. En este caso, marcamos como una lesión de tipo papilar cuando eso sucede. También presentamos diferentes características en el superficie. Marcamos una lesión de tipo verrugosa cuando la superficie asemeja al aspecto del vegetal de la coliflor, ¿sí? Una ampolla es cuando encontramos una superficie de tejido que es lisa, blanda, depresible y presenta un contenido, en este caso líquido. La vesícula, en este caso, igual, vamos a hacer un tamaño menor. Si se fijan, el promedio en cuanto al uso de un término u otro, nos manejan lo que es 5 milímetros y usualmente se presenta una característica de color claro. La vesícula que estamos observando a nivel del labio inferior es una retención mucosa de una glándula salival menor, en este caso conocido como una retención tipo mucocele. Cuando el tamaño aumenta, puede ser inclusive el mismo mucocele que aumenta de tamaño por propio estímulo traumático de la masticación. En este caso, el gráfico que observamos es un aumento de volumen a nivel del carrillo que tiene un mayor tamaño, mayor a 5 milímetros, lo cual presenta un aspecto de una bulla. Cuando este contenido ya no presenta un contenido líquido que sea no infeccioso, ya cuando el contenido en sí es infeccioso, se conoce como una ampolla de contenido purulento. Cuando se combinan esos dos elementos, ya se considera una pústula. En relación a lo que es pérdida de la superficie del tejido, encontramos lo que es la úlcera, la erosión y la fisura. Aunque los tres se encuentren manteniendo un mismo hecho en el cual la superficie donde se encuentran está alterada, la úlcera nos marca una depresión en la cual se observa un tejido conectivo, por lo general deprimida y excavada. Entonces, si podemos utilizar, por lo general es una depresión generada y la úlcera, normalmente el paciente manifiesta dolor siempre y cuando sea una úlcera de tipo benigna, ¿no? Una úlcera de tipo maligna, o sea, que el paciente tenga un defecto y no genere dolor, estamos frente a un probable CA, ¿no? La erosión, aunque es similar, no presenta una profundidad mayor, simplemente es una pérdida de la superficie del epitelio y en ocasiones es cuando se rompe o se drena una vesícula, una bulla. Una fisura, lo más común que tenemos en nuestro boca es la parte de la fisura generada en algunos aspectos de la superficie dorsal de la lengua que presenta hendiduras en los cuales la superficie mucosa normal se ha descontinuado. Alteraciones de color, tenemos igual respecto a lo que es cambios en zonas que tienen un flujo arterial, capilar principalmente importante. Vimos en años pasados, cuando estudiamos alteraciones de tipo, por ejemplo, el síndrome de Weber-Osler, que genera una alteración de forma de petequias por su daño a nivel de las terminaciones de los capilares. Es uno de los tipos que puede generar ese problema. Entonces, una petequia en este caso van a ser unos puntos rojizos sugestivos a una hemorragia subepitelial. Y cuando esa petequia aumenta o se difumina en una zona más grande, ya estamos hablando de equimosis. Cuando hablamos de equimosis puede ser solamente en el tejido subepitelial y si recuerdan la clase
de exploración de cabeza y cuello, también vimos un tipo de equimosis de tipo conjuntival, o sea, una presencia de un exudado o de una transcendencia de sangre a nivel del globo ocular. También puede generar una equimosis. Otro elemento, una definición que se utiliza el nombre de lo conformado por una araña debido a su patrón irregular, la telangiectasia, es una lesión generada por una dilatación de los pequeños vasos capilares en una zona específica de la piel o de la mucosa. Entonces, un término tomado de la conformación de estos vasos que se asemejan a lo que es un trayecto de una tela de araña, nos marca, en este caso rojizo, marcado como una lesión tipo telangiectasia. Ahora, ya las elevaciones que tienen un contenido quístico, ahí es importante acordarnos qué es un quiste, ¿no? Un quiste es una cavidad que se encuentra con un revestimiento epitelial que contiene líquido o contiene una solución semisólida. Podemos también identificar a nuestra lesión o tratarlo de clasificar para estudiarlo de mejor forma de acuerdo a diferentes criterios. Ya vimos un poco de cada término respecto a esto, pero vamos a centrarnos de acuerdo a la superficie de nuestro tejido. Puede ser una superficie plana, o sea, no hay una alteración como marcamos en las lesiones primarias, y va a marcarnos principalmente cambios en la coloración de los tejidos, mácula, mancha y la lesión que acabamos de ver, la telangiectasia. Lesiones elevadas, vimos varias, ¿no es cierto? La pápula, la placa, el nódulo y la ámpula. Va a variar el tamaño, si presencia o no un contenido líquido, si el contenido líquido es de origen infeccioso o no, va a variar un poco al término. El tipo de textura de la lesión, una textura puede ser una textura de dos tipos, lisa o rugosa. Cuando estamos hablando de una textura lisa, identificamos que el epitelio en el cual se encuentra la lesión es un epitelio con características normales. Y cuando el epitelio se encuentra rugoso, pierde esa característica y lo podemos determinar como una superficie rugosa de tipo papilar, ¿sí? O una superficie rugosa de tipo corrugado, cuando hay más o cuando hay múltiples elevaciones y podemos caracterizar, si queremos, igual una superficie rugosa de tipo corrugada, y viendo la característica clínica, esa superficie igual puede encajar en una superficie de forma o de textura de forma de coliflor que habíamos mencionado, que se puede parecer al vegetal. Y cuando hablamos de según superficie, ya revisamos que pueden ser deprimidas, una superficie tipo ulceroso, un socavado, un tipo erosión, pérdida superficial del tejido o tipo de fisura que sería una hendidura lateral en la estructura de nuestro organismo, cualquier parte de nuestro cuerpo. Ahora, según la coloración que nos enfrentemos, tenemos siempre que ver dos cosas. El color y el tono. ¿Sí? Ambas cosas son importantes. Es diferente observar un color, por ejemplo, azul, que permanece azul en toda la lesión, o un azul que se empieza a difuminar y se convierte en un azul violáceo. O un blanco que no sea blanco completo, sino tiende a ser amarillo, o un rojo que vaya degradándose a hacerse rosado y posteriormente a blanco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coloración, es importante tener en cuenta el color y se mantiene o no el tono de ese color. En grandes rasgos tenemos lesiones blancas, lesiones rojas, pigmentos y lesiones de tipo vesículo ampollosas que tienen una característica de color clásico, principalmente porque tienen contenido líquido en su interior. Por lo general lo que hacen es transparentan la mucosa y tenemos una lesión cercana a un rosado claro o un rojo pálido.
Otro tipo de elemento que tenemos que identificar, habíamos mencionado que tenemos que probar si la lesión se encuentra libre, si se encuentra adherida a un tejido o esta lesión puede desplazarse de un lado a otro. En este caso es algo poco frecuente en la cavidad oral, pero el término que deberíamos utilizar si esto sucede es una lesión de tipo renitente, cuando una lesión que tiene contenido líquido se desplaza de una región a otra. Entonces, según su movilidad, deberíamos establecer con una movilidad estática, ¿sí? Dinámica o móvil, y renitente, que es cuando la movilidad pasa o traspasa, sería de un espacio a otro espacio. Según su aspecto radiográfico, bueno, tenemos una clase que vamos a recordar un poco el aspecto de imagenología. En este caso solo he traído el concepto de las radiografías, comúnmente la panorámica y la periapical que usamos nosotros, con los tres datos que usamos, ¿no? Una lesión radiopaca, un aspecto blanquecino, como observamos en la imagen inferior del lado izquierdo de su pantalla, una zona radiolúcida, que observamos una imagen del aspecto inferior derecho. Observamos que la característica nos muestra un tejido menos denso o en ocasiones nos muestra una destrucción del tejido. A diferencia del radiopaco, que nos presenta una posición del tejido o una conformación de un tipo de estructura. Y lo que es una alteración mixta en la cual tenemos ambas imágenes, zonas que son radiolúcidas, zonas que son radiopacas, que nos pueden mostrar una zona que está, por ejemplo, es un dato clásico de una osteomielitis, en los cuales nos muestra sectores en los cuales ya hay una calcificación, perdón, y otras zonas donde hay una destrucción del tejido óseo. Vamos a ir revisando a medida que pasa las clases todos este tipo de lesiones que se asemejan de acuerdo a su coloración. Nos vemos, son varias, ¿no? Tenemos la leucoplasia, que es el término clásico de una lesión blanca, leucoplasia vellosa, tenemos líquen plano, tenemos líquen línea habla, tenemos la estomatitis nicotínica, tenemos varios elementos que vamos a ir revisando, y se fijan las lesiones de aquí que vemos, algunas son variaciones de lo normal. Por ejemplo, observamos que el quinto elemento, que es la línea alba, es un daño generado por una estimulación constante a nivel de nuestro carrillo por nuestra forma de ocluir, ¿no? Entonces vamos a generar una alteración o una variación de lo normal que simplemente tenemos que verificar que se mantenga y no aumente, ¿no? Una mordedura crónica, antecedentes del paciente que se haya lastimado, la lengua geográfica, cambios de coloraciones que generan también ardor, lengua pilosa, lengua saburral, inclusive restos de alimentos que pueden generar una confusión. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales se les hace una cirugía y debido a que tienen miedo de lavarse los dientes o hacer el enjuague bucal de forma correcta, se deposita la materia alba, pero en cantidades importantes que nos pueden confundir que el paciente tiene una infección de tipo de hongo, ¿no? Porque al momento de retirar podemos quitar el segmento y va a aparecer una membrana como si el paciente haya desarrollado una cándida, por ejemplo. Los gránulos de Fordyce realmente tienen una coloración entre blanca y amarillenta porque se encuentran dentro de su componente componentes de cristales de colesterol, elementos como el leucoedema, elementos como el nevo blanco esponjoso, lesiones con papiloma y otras lesiones que ya son cancerígenas, ¿no? El carcinoma verrugoso, el carcinoma de células blanquecinas, que tiene característica de escamas, ¿no? En ocasiones también nos puede confundir injertos que hagamos de piel y mucosa. Estos injertos muchas veces se pierden y el proceso de degeneración de un injerto
hace que pase o pierda las características de su color normal y se convierte en algo blanco. Varias lesiones de tipo rojas, en este caso me voy a centrar solamente en lo que es, para verificar lo que es el hemangioma. Cuando hablamos de hemangiomas, hay muchas clasificaciones, una clase propia que nos toca dar. Tenemos hemangiomas de alto flujo, hemangiomas de bajo flujo. Ahí se caracterizan de acuerdo a cómo es su interacción con el flujo de sangre que los nutre. Si es un hemangioma de tipo venoso, si es un hemangioma de tipo mixto, es un hemangioma de tipo arterial o es un hemangioma de tipo capilar. Son varias clasificaciones que nos va a determinar cuál es el manejo. Si tenemos que usar primero un corticoide, si tenemos que hacer un bloqueo, si tenemos que usar nitrógeno, si solo vamos a controlarlo, si tenemos que hacer una cirugía para eliminarlo. ¿Y qué otra cosa más? Alteraciones sistémicas. Vamos a revisar un poco lo que es el síndrome de Crest, justamente para que no nos quedemos con las dudas. Y alteraciones propias que son de la zona gingival. Lesiones de nivel de las células plasmáticas que nos desarrollan un tipo de gingivitis, gingivitis descamativa, cuando el paciente ya ha sufrido un proceso de infección agresiva mediante un patógeno periodontal y otros tipos de carcinomas. Algo que es importante a veces diferenciar de los tipos de candidiasis, ¿no? Hay infecciones de hongo tipo cándida que pueden pasar de un estadio a otro. Cuando la cándida se encuentra protegida por su membrana, puede establecerse como una cándida estable, ¿no? Pero cuando esa membrana se pierde, la superficie de la mucosa queda roja y ya se transforma, en este caso, de una cándida de tipo eritematosa. Entonces, cuando estamos hablando del síndrome de Crest, eso quería revisar brevemente, estamos viendo que es un tipo de síndrome que se basa en una alteración de los depósitos de calcio en la piel. En este caso, puede generar también alteraciones de tipo vascular. Recordemos que tanto la arteria y la vena que conforman nuestro sistema cardiocirculatorio tiene un componente muscular, ¿no? Entonces, ese puede verse afectado. También, aparte de tener una alteración clínica a nivel de la piel, observamos una alteración de una disfunción esofágica, o sea, paciente refiere reflujo, doctor, yo en la noche realmente cuando no duermo con una almohada extra, siento que se me sube algo a la garganta y tengo ardor, una disminución de la motilidad del esófago. En este caso también observamos un engrosamiento de la estructura de la mano como tal. Recordémonos como parte de la edad, todos cuando envejecemos o estamos envejeciendo, tenemos un aumento de tamaño tanto de lo que es nariz, oreja y de la estructura de las manos, pero en este caso ya es una alteración patológica que evita igual una correcta motilidad. Y lo que habíamos mencionado también, una presencia de una extravasación vascular en forma de telangiectasia en la superficie de la piel. Cuando estos datos se juntan, podemos hablar de que el paciente se encuentra o ha desarrollado un síndrome conocido como CRES, lo que hemos revisado ahora. Lesiones tipo vesículo ampollosas, ahí estamos hablando mucho de infecciones de tipo viral, ¿no? Del grupo principalmente del herpes virus, que es el que más afecta a nuestra boca, pero también alteraciones generadas por el virus del papiloma humano, ¿no? Son lo que hemos de revisar, un poco cómo identificar un tipo de lesión, qué tipo de papilomas son comunes en la boca, porque no todos los papilomas son, digamos, dañinos. Hay más o menos 20 tipos comunes en la boca y otros que sí se transmiten realmente por lo que es el intercambio de flujos sanguíneos o flujos corporales que pueden generar una presencia de elevaciones de origen del papiloma virus, ¿no?
Igual cada una de estas lesiones tenemos un capítulo para irlas revisando tranquilamente. Pigmentos, habíamos revisado 4 grupos grandes, eritroplasia, leucoplasia que vimos, lesiones por manchas propiamente o pigmentos y lo que son las vesículas ampollosas. Eh, lo más importante es preguntarle al paciente el tiempo en el cual ha recibido o tiene ese tipo de pigmento, ¿no? En mi caso, eh, yo heredé algunos pigmentos a nivel del labio de mi abuelo y tenemos 2 manchas de tipo melánicas a nivel del labio inferior. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Obviamente, como tengo el antecedente de mi abuelo que pues, trabajó en el campo y tuvo expuesto a la luz, y mi abuelo todavía vive, tiene 92 años y no ha tenido un cambio de ese pigmento. Entonces, yo puedo no estar 100% seguro, pero más tranquilo que el pigmento que tengo yo va a permanecer asintomático en el resto de mis días, ¿no? Entonces es importante saber, yo el pigmento que tengo en la boca lo he establecido y lo he visto desde que soy chico y no ha cambiado de tamaño, ¿no? Entonces es importante los antecedentes de los pigmentos como tales. Si podemos tener un registro fotográfico, qué mejor. Ahora, hay pigmentos o hay tendencias raciales, como por ejemplo en el caucásico, eh, las personas más blancas, en este caso mi papá, mi abuelo y mi tío, ya han tenido varias sesiones para verificar algunos pigmentos cutáneos y se han extraído por prevención de melanomas, ¿no? Entonces, toda mancha que sea irregular, y hemos de mencionar también cómo identificar un melanoma a nivel de boca, también son comunes a nivel de lo que es el globo ocular, a nivel de los párpados. Si identificamos en un estadio temprano, realmente un melanoma es muy benigno, pero si ya lo identificamos tarde, ya tiene un componente metastásico agresivo y por más que hagamos cualquier cirugía, si hay una metástasis, el pronóstico es malo. Entonces, nos toca establecer información específica respecto a nuestra lesión. Uno, ubicar la lesión dónde se encuentra, qué tipo de forma tiene. Clasificar la lesión de acuerdo a su superficie, su coloración, su movilidad. De acuerdo a eso, vamos a ver el color, su tono, su forma, si es regular, irregular, deprimida, elevada, si es deprimida es úlcera, es una depresión respecto a una fisura y el tamaño también es importante establecerlo. Entonces, cuando tenemos claros los conceptos, podemos guiarnos para llegar a un diagnóstico y como les mencioné, teniendo un diagnóstico certero, realmente el éxito en tratamiento es más probable que sea exitoso. Esperamos regresar pronto a